11:48 de la mañana. Yo no sé si ustedes han preguntado alguna vez, puede ser, ahora que ha llovido tanto, sobre todo en determinadas zonas de Canarias, que ha estado lloviendo muchos días seguidos, ¿por qué huele la tierra mojada? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿O por qué las rapaces tienen la vista tan aguda? Pues son algunas de las preguntas que se obtienen respuesta en un libro que se llama Medio Ambiente Curioso, la curiosidad que mantiene vivo al mundo, de David del Rosario, que está en la delegación de La Palma, de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias por estar ahí. No, gracias a ti por acompañarnos este ratito, David, para conocer tu libro, después de tantos seguidores que tienes en redes sociales con ese perfil, Medio Ambiente Curioso, en el que hablas de estos temas que llaman la atención, como por ejemplo este que yo comentaba, lo de por qué huele la tierra mojada. Hay respuesta para esta pregunta, claro, entiendo, David. Sí, claro, al final todo este tipo de historias que cuento tanto en la página como en el libro son cosas cotidianas, ¿no? Que todos tenemos en el día a día y que no sabemos por qué pasan, y les intento explicar, ¿no? En este caso, esa sensación y ese bienestar se llama petricor, ¿no? Y al final es una mezcla entre aceites esenciales que tienen las plantas y unos pequeños microorganismos que están en el suelo, que bueno, cuando llueve se elevan y claro, evolutivamente nos ha hecho que nos sintamos bien al olerlo, ¿no? Porque eso significaba que llovía y que bueno, que al menos iba a estar todo bien. Entonces ese tipo de cosas son las que voy contando en el libro. Oye, o sea que lo tenemos ahí en el subconsciente, ¿no? Cuando huele a tierra mojada, cosa buena. Digamos que lo tenemos ahí, supongo que es de nuestros ancestros, ¿no? Claro, ahora tenemos agua, pues abrimos el grifo y tenemos agua, ¿no? Pero imagínate, hace 1000 años o 2000 años, pues cuando no llovía la gente moría, ¿no? Entonces, esa pequeña sensación de que al principio llovía, pues bueno, hacía que la gente diga, bueno, pues podemos sobrevivir un tiempo, ¿no? Y eso es verdad que evolutivamente hizo que nos hiciéramos muy sensibles. De hecho, una pequeña cucharada de esta geosmina en una piscina olímpica seríamos capaces de sentirlo, ¿no? Y de olerlo. Y eso a otros animales no les pasa. Y a nosotros, pues curiosamente, pues nos pasa y te digo, es esa sensación que tenemos justo cuando llueve, que haga que nos sintamos tan bien. Uh-huh. Eres agente medioambiental, divulgador, fotógrafo también de naturaleza, David. De todas esas publicaciones que has hecho hasta el momento y que luego te han llevado a escribir este libro, ¿cuál es el que ha despertado mayor interés? Que tú dices, madre mía, pues no pensaba yo que este tema que publico hoy fuera a despertar tanta Bueno, expectación. sí, en las redes sociales es muy curioso como hay temas que a veces uno se los intenta currar muchísimo y después, bueno, pues no lo ve tanta gente y después de repente pones cosas así que son como muy sencillas, ¿no? Y a la gente le llama muchísima atención. Hay uno que, bueno, lo vieron en un par de días 400.000 personas, un vídeo ahí de 1 minuto que fue porque si tú cuentas el canto de un grillo y aplicas una pequeña fórmula, ¿Mm? puedes sacar los grados Celsius, ¿no? De la temperatura real. ¿Ah, sí? Y ese fue una cosa que se hizo súper viral, que me llamó todo el mundo. Y bueno, también el tema de las redes sociales, que es mentira, que es verdad, eso está totalmente demostrado, ¿no? Que es así, que se llama la ecuación de Dolber, ¿no? Que es muy sencilla, si quieres te la Claro, explico. Eso estamos aquí todos simplemente... deseando saber cómo sería esta Sí, fórmula. eso es muy sencillo. Cuentas los cri-cri de un grillo en 1 minuto, lo divides entre 5 y le restas 9. Y te sale la temperatura, vamos, casi exacta. Es una cosa Oye, que lo puedes... pero ¿y qué pasa? Sí, ¿Que sí, los sí, grillos lo tienen un puedes... termómetro ahí, vamos? Bueno, al final su metabolismo hace que mientras más temperatura, pues hagan el cri-cri mucho más rápido, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y entonces, bueno, pues hubo un científico del siglo pasado que se puso a contarlo y a hacer fórmulas a ver cómo lo conseguía, ¿no? Cómo conseguía llegar a la temperatura y la consiguió. Y vamos, yo lo he comprobado muchas veces en casa, hasta, bueno, con mi hijo, con más gente. Porque, claro, es verdad que parece como que es una cosa que te la estás inventando, ¿no? Pero la comprueba y funciona, le garantizo que funciona. O sea que si el cri-cri es más seguido, con una cadencia más rápida, ¿significa que hace más frío? ¿O al No, revés? al revés, que la temperatura es más alta, sí, sí, mientras más Ah, calor, vale. el cri-cri es más grande. Es verdad que después los grillos con menos de 13 grados ya no hacen cri-cri, ¿no? Porque no, el metabolismo le va muy lento y no lo hacen, entonces bueno, tiene que haber más de 13 grados. Entonces, por eso esas noches de verano cuando hacemos esas noches tan tórridas, ¿no? Estas de mitad de agosto que hace 40 grados, escuchamos los grillos como muy acelerados, ¿no? Pues precisamente por esto, ¿no? Su metabolismo va muy acelerado y bueno, pues va mucho más rápido, ¿no? Mm. Entonces, por eso, o sea, se aplica esa fórmula y está ahí es verdad que en el vídeo lo cuento de una forma
porque en Instagram al final es verdad que en vídeos de más de un minuto la gente pierde un poco no, pierde un poco la atención, pero claro, en el libro pues sí me pongo, me lo explico bien, Te por qué recreas. pasa, por qué lo hacen, porque, claro, porque es verdad que en un minuto no se puede explicar muchísimo. Es verdad que no hay esa paciencia, ¿no? Para ver en Instagram vídeos que sean muy largos. Nos decías, por lo tanto, la fórmula, en un minuto, contar los cri-cri Dividirlo entre 5 y restarle y 9. restarle 9. Pues ya nos Sí, vemos sí, a muy todos sencillo, con la además es que es súper calculadora. fácil. Sí, sí, la verdad que es Sí, sí, llamativo sí. esto. Para saber los grados que hace, pues tenemos Sí. ahí en la naturaleza ese elemento de los grillos, por ejemplo. Y luego otras curiosidades que tienes en el libro, David, que tú dices, esto aquí me voy a recrear, como decías, porque en las redes sociales no tengo tiempo. ¿Cuál sería otro tema que recomendarías para mirar en el libro con más Bueno, atención? sí, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que además está en el capítulo 2 del libro, que es que cuando vemos un eclipse de sol, ¿no? ¿Mm? Todos sabemos por qué pasa, ¿no? Es que la luna se nos pasa adelante entre la Tierra y el sol. Pero claro, no sé si la gente se ha preguntado que, por ejemplo, el sol es muchísimo más grande que la luna. ¿Cómo es posible que la luna tape totalmente el sol? Bueno, pues justamente el sol es justo 400 veces más grande que la luna, pero curiosamente está justo 400 veces más lejos de la Luna que nosotros. O sea, es una coincidencia Vaya. que además no obedece a nada físico ni a nada. Es simplemente una coincidencia cósmica que se ha dado ahora, que además se nota ahora porque hace 10.000 años no se daba y dentro de 10.000 años tampoco se va a dar, que tenemos la suerte de poder aprovechar y por eso los eclipses son tan perfectos, ¿no? Porque te digo, la Luna se nos va separando unos centímetros cada año de la Tierra, entonces dentro de eso, de 10.000 años, 20.000 años, los eclipses no los vamos a ver tal y como los vemos hoy. Y hace 10.000 años que estaba la Luna un pelín más cerca de la Tierra, tampoco se veían. Mm. Entonces, bueno, pues es una coincidencia que digo, no obedece a ningún fundamento físico, sino simplemente es pura casualidad cósmica, digamos, ¿no? Pues Algo así. sí, qué llamativo. Oye, fíjate, además, ahora que en el próximo año 2026 va a ser muy famosos los eclipses por todos los que va a haber, pues mira, tenemos este dato que lo vamos a tener presente. Los oyentes están participando, Sí, David, sí. nos cuentan, por ejemplo, nos dicen, mi padre decía que el agua del cielo huele a verde. Saludos, Bernardo nos escribe. Y también nos comentan, lo que aprendemos aquí es increíble, jamás me imaginé lo de los grillos, me conecté tarde. ¿Cómo se llama el libro? Qué interesante para verlo con los niños. Oye, pues mira, tienes aquí una lectora que además nos escucha desde Galicia, que está siempre muy atenta aquí al programa, y repito el nombre del libro, que se llama Medio Ambiente Curioso, la curiosidad que mantiene vivo al mundo, de David del Rosario, es el libro, Medio Ambiente Curioso, tomen nota, de David del Rosario. Luego tú sigues trabajando en la caldera de Taburiente, David. Sí, sí, yo soy agente de medio ambiente desde hacía 20 años ya. Y, bueno, 20 años estuve en Gran Canaria, 10 años, y ahora llevo otros 10 aquí en La Caldera. Y bueno, es verdad que cuando estaba en Gran Canaria me dedicaba a un tema más de urbanismo, residuos, y aquí, cuando llegué aquí a un parque nacional, que es como el sueño de cualquier agente, bueno, aquí fue cuando bueno, bueno, no sé cómo, no sé ni cómo explicarlo, como me llené de tanta naturaleza que he tenido como la necesidad de ahora como de contarlo, ¿no? De contar todas las anécdotas que pasan, las curiosidades que pasan, que las tenemos al lado, ¿no? Las tenemos al lado nuestro y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De la maravilla, de lo extraordinario que tenemos al lado y que son cosas que ya nos parecen normales, pero que siguen siendo extraordinarias, claro. Claro, y de la caldera, ¿alguna curiosidad, David? Tenemos, por ejemplo, pues esos cuervos que vemos cuando se aparca allí, ¿no? En el mirador de la Cumbrecita, que Sí. no sé si tienen mucho en común con las grajas, que ya es más de la isla. Bueno, son córvidos también, son de la familia, sí, son muy inteligentes también. Hay un capítulo del libro que va hablando de los cuervos, de su inteligencia y de su capacidad que tienen de aprender conductas. Y cuento una anécdota que sí que te cuento aquí, que es muy graciosa, que ¿Mm? en la caldera tenía, bueno, hace tiempo que no lo veo, pero tenemos un cuervo que se hacía el muerto para que la gente le diera de comer. Entonces, claro, pero lo más llamativo de todo no era que se hiciera el muerto, porque al final es una cosa que pueden hacer los animales, porque lo hacen una vez y le dan de comer, pues lo repiten. Pero es que como sabía, a nosotros no le damos de comer a los animales, ¿no? Son animales salvajes y queremos que ellos estén de forma salvaje.
pues cuando nos veían a nosotros llegar, como para recogerlo, se echaban a volar, ¿no? Nos veían con el uniforme y ellos ya decían, este no me da de comer, me voy, ¿no? Y la gente se sorprendía mucho como diciendo, pero si estaba hecho polvo y nos enseñan vídeos, yo, no, es un actor buenísimo. Pero como dije, hace ya meses que no lo veo, no sé si de tanto actuar, pobre, ya no está, no lo sé, pero sí, los cuervos son súper inteligentes, súper graciosos. Y te digo, aprenden conducta y un cuervo no se comporta igual, por ejemplo, en la Caldera Taburiente que en Timanfaya, en Lanzarote o en Fuerteventura, ¿no? Ellos aprenden en cada sitio lo que les beneficia a ellos para sobrevivir. Y bueno, pues aquí en la Caldera tenemos tantos turistas pues que ellos han aprendido a hacer monerías, a colocarse en el hombro, se te pones en el coche, a abrir mochilas, ¿no? Ay, 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 ay. Nosotros hemos visto que abren mochilas, abren el bocadillo y se llevan el queso, ¿no? ¿Sabes? Que además que no es que digas que se lo coman todo, ¿no? Claro. Entonces, es una de las cosas así muy curiosas de que pasa con los cuervos aquí en la Caldera. Fíjate, llamativo esto. David, nos queda menos de un minuto. Si no te importa, si te puedes quedar después del avance de las noticias para seguir comentando algunos asuntos, porque nos siguen llegando preguntas de los oyentes. Aquí nos dicen, ¿por qué no hay grasa en el hierro? Nos pregunta Bernardo. No sé si hay explicación. Bueno, realmente se ha visto que las grasas que hay han estado solamente en La Palma y se encontró unos huesos hace ya muchos años en Tenerife. Pero bueno, al final las especies van evolucionando y se van quedando en los lugares que tienen mejores condiciones por algún motivo en el hierro. Tal vez o no llegaron al hierro nunca o a lo mejor sí llegaron pues por algún motivo se extinguieron. No lo sé a ciencia cierta, Claro. pero bueno, al final todo este tipo de especiaciones pasan por este motivo. David, vamos a seguir hablando contigo en un momentito. Ahora tenemos aquí a un tocayo que nos va a dar la información y luego seguimos contigo. ¿Te parece? Hasta ahora. Venga, Hasta ahora, gracias, David. 12 y 7 minutos del mediodía y sigue con nosotros David del Rosario, que es agente medioambiental, divulgador, fotógrafo también, que claro, con ese entorno en el que trabajas, David, allí en la Caldera de Taburiente, te estarán dando ganas de sacar fotos todo el rato. Claro, la gente dice, oye, qué buena foto. Yo no, si no tengo ningún mérito, si es que el paisaje es tan espectacular que la foto la saca cualquiera. Nos estaba diciendo antes de las noticias con David Perdomo, nuestro compañero, que claro, allí en la Caldera de Taburiente hay mucho que ver, como nos estás diciendo ahora también mucho que fotografiar. Hablabas de esa curiosidad de los cuervos y yo no sé, algún otro aspecto poco conocido de la Caldera de Taburiente porque es muy famosa, que sí, que es la cascada de colores, ¿no? Así lo más típico, pero tú que te la pateas, David, ¿qué otra curiosidad tiene que plasmas en el libro, imagino? Bueno, tenemos o sea, en el Barranco de las Angustias tenemos lavas almohadilladas, que son unas lavas que son muy curiosas porque son lavas que salen desde el fondo del mar, ¿no? Y eso no es tan fácil de verlo en el mundo y y ahí dentro de la caldera. Pues vamos, la ves súper fácil, ¿no? Vas por el barranco y vas viendo lavas almohadilladas todo el rato, que son como si, bueno, se llaman lavas almohadilladas simplemente porque parecen pequeñas almohadas, ¿no? Porque eso nos habla de cuando la isla estaba todavía bajo el mar. Esa lava que iba saliendo, que se iba enfriando rápidamente, daba unas formas como muy redondeadas, muy suaves. Y digo, eso son una de las cosas que se ven en la caldera muy fácilmente y que la gente pasa al lado de ellas y no sabe ni lo que son. Y al final Claro. son esas cosas que digo, ¿no? Que al final, si observas, te esperas, te agachas al suelo y empiezas a ver, empiezas a encontrar un montón de cosas que son increíbles. Hablo del libro y lo recuerdo, Medio Ambiente Curioso, la curiosidad que mantiene vivo al mundo, de David del Rosario, que salió hace muy poquito, lo presentaste hace muy poquito en el Ayuntamiento del Paso, ¿verdad? Y esa presentación oficial, digamos. Sí, el libro salió, ya lo publiqué por Amazon el día 18 de noviembre. Enseguida, la verdad, sin hacer promoción, porque yo no he hecho promoción más que por la página de esta Instagram de Medio Ambiente Curioso. Se quedó segunda en temas de naturaleza durante varios días. Después un par de días de Black Friday también, y después el otro día en El Paso, pues de la tirada que había hecho a nivel físico, vendí todos los libros. O sea que Oye, qué ha sido bueno. como... No sé si no sabía yo dimensionar un poco lo que iba a vender, porque la primera edición se acabó totalmente ya. O sea, ahora se puede seguir comprando por Amazon y después ya físicamente aquí en Canarias pues hay que esperar un mes, porque es que la verdad que se ha acabado todo súper rápido. Pero Oye, bueno, sí, es verdad que por Amazon se puede comprar y el ebook incluso, que se puede comprar de forma inmediata, se lo puedes empezar a leer al momento, ¿no? oye, qué bueno, ¿eh? Enhorabuena por ese éxito que está teniendo el libro. Y no sé si te planteas un segundo, porque te quedarían muchas cosas que Sí, contar, sí. imagino, ¿no?
Sí, sí, no, ya estoy, bueno, no es que me lo planteo, es que ya lo tengo a la mitad. Anda, Entonces, sí. porque, sí, 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 a mí siempre me gusta escribir, lo que pasa es que siempre había tenido como pequeños blogs, así en internet y cosas, pero nunca me había centrado. Y cuando empecé aquí a escribir, me di cuenta que es que bueno, yo soy un lector, vamos, obsesivo, ¿no? Yo siempre estoy leyéndome 2 o 3 libros a la vez. Y ahora con la escritura, pues como estoy viendo que a la gente le está gustando y que bueno, no sé si el lenguaje con lo que lo hago es sencillo y a la gente le gusta, pues me gusta y estoy siguiendo escribiendo, ¿no? Entonces ahora voy a hacer algo muy relacionado, pero algo diferente para no hacer lo mismo, ¿no? Ya tenemos que de curiosidades así sueltas, ¿Mm? pues ahora voy a hacer algo así como más enlazado, ya les iré contando. Bueno, pues aquí lo contaremos también. David, ¿y tu curiosidad favorita del libro, la que a ti más te gusta, cuál sería si tienes que elegir? Bueno, no sé, al final es que hay tantas cosas cuando hablo. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho que es el del pino canario, ¿no? De la resiliencia que tiene el pino canario, ¿no? Al Mm. haber convivido a lo largo de miles de años con volcanes, con el fuego, que es una especie que no hay otra igual en el mundo, ¿no? Entonces me gusta lo que significa, ¿no? La resiliencia. Pero no sería capaz de decidir, no sé, el del petricor me gusta, pero también por lo romántico que tiene de que al final una reacción química nos viene dada por ese bienestar por la supervivencia, ¿no? Pero al final hay de todo, ¿no? Tengo otro sobre hablando de la paradoja de Fermi, que habla un poco, ¿no? Enlazo la curiosidad del ser humano y por qué no encontramos vida extraterrestre todavía, ¿no? Y la curiosidad que nos lleva a mandar sondas al espacio, ¿no? Como las Voyager, ¿no? De que en los años 70 se mandaron. Yo creo que no con una certeza de que nadie las encuentre, que probablemente nadie las encontrará, sino como una curiosidad de a ver qué pasa, ¿no? Y al igual que lanzamos a veces cuando éramos niños una botella con un mensaje al mar, ¿no? Lo lanzábamos con esa misma curiosidad, ¿no? Pero bueno, ya pues, con más medios pues lo mandamos al espacio. Ese tipo son las cosas así que más me gustan de cada capítulo, ¿no? Pero no sabría decidirme de los 13 capítulos, ¿no? ¿Cuál coger, ¿no? 13 capítulos también, que eso me han criticado, ¿no? Dice, ¿estás loco? 13. Por aquí dar Pero, mala suerte, ¿no? pero bueno, al final el 13 está muy, muy presente en la naturaleza, ¿no? Y al final, Ah, sí, ¿por qué? no sé, sí, por ejemplo, mira, las piñas, las girasoles, por ejemplo, las caracolas, siguen patrones en sus espirales que responden a la secuencia de Fibonacci, ¿no? Donde el 13 aparece una y otra vez. Por ejemplo, la mayor parte de los años nos regala 13 lunas llenas. Las mareas, las grandes mareas, están 13 veces al año también, ¿no? Entonces el 13 está mucho más presente en la naturaleza de lo que creemos. Entonces, bueno, yo lo quise poner también tal vez no es el 13 no sea un número de mala suerte, sino lo inusual o lo que no nos gusta a veces tiene sentido, ¿no? Y que la armonía no solo viene de la simetría de un número redondo como el 5 o el 10 sino mira, un 13 Pues pues sí. muchas cosas de la naturaleza van relacionadas con él, ¿no? Pues mira, también se puede sacar esa lectura ahí casi filosófica, ¿no? De que la imperfección también tiene cabida en la naturaleza y puede tener ese significado, como nos dices. Aquí nos cuentan, ese pino canario que aguanta los incendios. Yo trabajé en medio ambiente aquí en El Hierro. Mira, pues nuestro oyente que ha compartido también profesión contigo, David, una profesión muy bonita, Sí. desde luego. Luego también tiene sus dificultades, su peligro y hay que tenerlo también en cuenta, sobre todo en la caldera Taburiente, que hay sitios, David, que son muy peligrosos realmente y en los que hay que tener muchísimo cuidado. También hay que tener en cuenta esto. Sí, bueno, al final es parte del trabajo. Es verdad que si tienes vértigo, es verdad que no es un sitio bueno para trabajar. Pero a los que nos gusta estar colgados de risco, cogiendo semillas o investigando nuevos andenes a ver si ves nuevas plantas, es un lugar fascinante. Vamos, yo no cambio mi trabajo por todo el dinero del mundo, la verdad. Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo con el que disfrutas mucho y por ese libro, también por las redes sociales, Medio Ambiente Curioso, te podemos encontrar ahí en ese libro, Medio Ambiente Curioso, la curiosidad que mantiene vivo al mundo, de David del Rosario. David, gracias por haber venido y haber compartido con nuestros oyentes del Alpispa este ratito. Oye, por cierto, ¿se ven alpispas por la caldera o no? Pues sí, justamente donde decía de las lavas almohadilladas está lleno de alpispas, sí, sí, Ah, mira siempre ahí. hay muchas por ahí, les gustan los charquitos y ir por donde el agua corre y ahí se puede ver, vamos, súper súper fácil. Qué bien, qué bien. Con esa canción también de Taburiente, de Luis Morera, que nombra la alpispa, por supuesto, y que tanta vinculación tiene también con la caldera. David, pues gracias Sí, sí. por haber venido y feliz año nuevo. Muchísimas gracias a ustedes y igualmente feliz año para todos.